de comunicación, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y también agradezco mucho a quienes nos siguen por las diferentes redes sociales esta transmisión. El motivo de esta conferencia de prensa es para anunciar que el día de hoy a las 9 de la mañana dimos inicio a un foro de parlamento abierto denominado Violencia en materia de violencia vicaria, un parlamento abierto para el análisis y la dictaminación en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Decir que fue una convocatoria plural, que fue pública, que estuvo abierta hasta el 10 de junio para poder registrarse las y los que estuvieran interesados en participar. Decir que tuvimos mucha difusión también a través del canal del Congreso, a través de un video que una servidora grabó, a través de las redes sociales de las compañeras diputadas de los diferentes grupos parlamentarios, y decir que nos dio mucho gusto recibir más de 150 propuestas de ponentes, hombres y mujeres que quisieron participar y que por motivo de la división como salió la convocatoria a través de la Junta Directiva de esta Comisión de Igualdad de Género, no pudo ser posible aceptar a todos, ya que se dividió en 4 mesas temáticas como violencia familiar, violencia de género, violencia a niñas, niños y adolescentes y violencia vicaria, y se dividió en tener 10 ponentes por mesa, motivo por el cual no pudimos aceptar a todas y a todos los que se registraron, pero desde aquí agradecerles el interés de querer participar. La Comisión de Igualdad de Género, decirles que nos fueron turnadas 5 iniciativas que buscan reformar y adicionar esta ley secundaria y que tiene como objetivo reconocer y sancionar esta modalidad de violencia que sufren las mujeres, pero que también hoy en el foro de Parlamento Abierto está muy interesante porque también hay hombres que dicen haber sido violentados también por sus parejas o exparejas, y esto es lo rico, lo interesante de este foro, de poder escuchar ambas partes que lo han sufrido y que lo han padecido. En la 4ª mesa tenemos varios testimonios que nos hicieron llegar, tendremos 25 minutos para escuchar los que se puedan difundir y los que no, pues bueno, hubo una liga que se les pasó a todas las compañeras diputadas, no los hicimos venir para no revictimizarlos, no podemos hacerlo público por la protección de sus datos personales, pero donde cuentan con sus propias palabras cómo lo vivieron y cómo han sufrido este proceso y sobre todo cómo es sufrir una violencia que no conocemos, que es un tema muy nuevo y que si no se conoce, si no está plasmado en la ley, ¿cómo podemos ejercer una acción en la ley, una acción penal, una acción civil, una acción familiar, si ni siquiera existe? Entonces, hoy lo estamos llevando a cabo. Y decirles que aquí está la compañera también Claudia Hernández, que es una de las promotoras, también tenemos a Itzel Valderas del Grupo Acción Nacional y varias diputadas y diputados de Acción Nacional que también la suscribieron. El PRD ha ingresado algunas, no la tenemos en la Comisión de Igualdad de Género porque es en el Código Penal, se ha ido a la Comisión de Justicia, igual que el Revolucionario Institucional que también ha hecho propuestas, así como nuestra compañera Nayeli que también por parte del Verde Ecologista de México ha hecho iniciativas en torno al mismo concepto legal que el día de hoy estamos discutiendo para poder llevar a la dictaminación de estas iniciativas y poder en el mes de septiembre, que iniciamos un periodo legislativo más, poder dictaminar y resolver. Como muchos de ustedes ya saben, también se presentó en el Senado. Hoy tuvimos también a la compañera diputada local de la Ciudad de México, Ana Francis, también mi homóloga ya que también tiene iniciativas esperando por dictaminar en el Congreso de la Ciudad. Es un tema muy importante de verdad que impacta en la familia, en la sociedad mexicana y que tenemos que dar una solución para terminar ya y erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres. Es por ello que nos da mucho gusto poder estar aquí y motivo por el cual les agradecemos a ustedes su difusión y que estén el día de hoy aquí con nosotras para poder transmitir y decirles de qué se trata este foro Parlamento Abierto y lo puedan entender mucho mejor. Para quienes nos ven, queremos decir qué es violencia vicaria. En unos momentos también nuestra compañera Claudia Hernández hará referencia a ellos, pero en términos generales es referirse a un tipo de violencia en donde la pareja utiliza principalmente a sus hijas e hijos para causar daño en su víctima. Es decir, es un tipo de violencia en donde se tiene por objetivo hacer daño a sus exparejas usando como instrumentos a los seres más queridos y más cercanos que son las hijas y los hijos. Se dice, y lo han dicho varios de las ponentes, que es la penúltima de las violencias. Primero empieza la violencia psicológica, empieza el empujón, la cachetada, cuando te agarran a golpes
y después cuando te han destruido moral y físicamente, entonces la próxima violencia es con qué la lastimamos, porque el cuerpo ya está lastimado, la mente de manera psicológica ya te han lastimado y siguen con tus hijas o hijos porque no pueden dañarte, principalmente con las hijas y hijos, pero en los testimonios también tenemos donde siempre las mujeres o generalmente somos las que nos dedicamos al tema de cuidados, a cuidar a nuestros seres queridos como es la madre, el padre, un abuelito, un familiar enfermo, y que al no haber hijos, entonces se violenta contra los familiares o muchos otros alegan que hasta con las mascotas. Hoy nos estamos refiriendo solamente a la violencia que se ejerce contra las hijas o hijos, pero lo menciono porque hay que aclarar que va a ser una discusión muy amplia donde tendremos que llevar mucho más foros de Parlamento abierto, que este foro es para dictaminar solo en la Ley General de una vida libre de violencia contra las mujeres, pero que habremos de incorporar una iniciativa para el Código Penal Federal porque no está tipificado el tipo penal y es donde tendremos que trabajar todas las fuerzas políticas para presentarlo y dictaminarlo en próximas sesiones ordinarias del periodo ordinario de sesiones. Entonces, agradecerles, le cedería el uso de la palabra a mi compañera Claudia Hernández. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Quisiera comenzar por agradecer el seguimiento y cobertura a la Cámara de Diputados que le están dando a este Parlamento abierto en materia de violencia vicaria. El término violencia vicaria aún es poco conocido en nuestro país y con este ejercicio se podrá abordar de manera profunda gracias a la participación de 40 ponentes que presentarán una gama muy amplia de posturas que serán de suma importancia para que en México se conozca este fenómeno, el cual buscamos definir como violencia vicaria a las acciones de violencia ejercidas sobre las hijas e hijos con el objetivo de causar daño a la mujer, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Asimismo, externo mi más amplio reconocimiento a la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Julieta Cristal Vences Valencia, por su ardua labor en la coordinación de este Parlamento abierto, sin olvidar, por supuesto, a todas mis compañeras diputadas integrantes de la comisión que desde el primer momento han participado activamente para la realización de este evento, así como desearles el mayor de los éxitos a todas las diputadas designadas en las presidencias y relatorías de cada una de las 4 mesas que se están llevando a cabo en este Parlamento abierto. Por su parte, reconozco y estimo muy importante la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, también a los funcionarios públicos y diputadas locales, como lo es Ana Francis López del Congreso de la Ciudad de México y Juanita del Carmen González del Congreso del Estado de Nayarit, que se inscribieron, así como la participación de nuestras panelistas internacionales, como la psicóloga Sonia Vaccaro, experta en victimología y violencia de género, y quien acuñó el concepto de violencia vicaria a nivel internacional, así como la fiscal Teresa Permato, fiscal de la Sala contra la Violencia sobre la Mujer, de la actual Fiscalía General del Estado del Reino de España, quienes estarán participando en tiempo real desde la Mesa 2 de Violencia de Género, que como ustedes saben, ellas llevan 7 horas de diferencia en el horario, sin olvidar a las funcionarias de organismos internacionales como lo es Nayeli Sánchez Macías, coordinadora de la iniciativa Spotlight en ONU Mujeres. El Parlamento abierto que hoy nos convoca tiene como objetivo principal escuchar activamente las diferentes visiones de especialistas, integrantes de la sociedad civil, servidoras y servidores públicos, funcionarios de organismos internacionales, posibles víctimas de violencia vicaria y demás personas interesadas, con referencia a las iniciativas presentadas ante la Honorable Cámara de Diputados en materia de violencia vicaria. Finalmente, deseo hacer una mención especial a todas las personas que brindaron su confianza y disposición a la Comisión de Igualdad de Género al hacer llegar sus testimonios, mismos que ya fueron compartidos entre todas las integrantes de la comisión y que podremos escuchar algunos de ellos en el segmento de testimonios de la Mesa 4, que corresponde al tema de violencia vicaria, evitando que se conozca cualquier tipo de información que pueda identificar a las posibles víctimas, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, pues se han recibido más de 46 testimonios, lo que representaría 3 horas y 20 minutos de transmisión de audio y video. Por todo lo anterior, no me queda más que invitar
a todo el público a seguir todos los trabajos de las mesas temáticas de este Parlamento abierto en materia de violencia vicaria, a través de las redes sociales de la Honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, querida diputada Claudia. Le cedería el uso del micrófono a nuestra diputada Melissa Vargas, del Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Agradezco a la presidenta de la comisión esta convocatoria que se hace a nombre de toda la comisión y los esfuerzos de organización de este foro. Como ya lo comentaban, el tema de violencia vicaria es un tema recientemente nuevo, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Tan solo déjenme compartirles que en la República Mexicana apenas hay 2 estados, que es el Estado de México y Zacatecas, quienes han legislado en esta materia, específicamente en los códigos civiles, para sancionar a quienes ejercen presión a sus parejas haciendo uso y abuso de sus hijos o hijas. Sin embargo, el objetivo de este foro es construir un primer marco normativo de corte nacional que pueda armonizar las iniciativas que ya hay en diferentes estados. Aquí hablaban de Nayarit, de Puebla, de la Ciudad de México, quienes ya están interesados en trabajar y en legislar a nivel local. Lo que buscamos hacer es dar un marco normativo nacional, específicamente en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, pero como bien lo señalaba la presidenta de la comisión, este es un primer paso, porque un objetivo posterior es hacerlo también en el Código Penal y en el Código Civil. Ustedes sabrán que en próximas fechas se está discutiendo a nivel nacional la construcción de un Código Civil único a nivel nacional y que seguramente ahí habremos también de incorporar este tema. Bajo esta lógica son varios ordenamientos que se van a requerir modificaciones a partir de los resultantes de estos foros y que nos van a permitir tener una hoja de ruta muy clara durante los próximos meses en el siguiente periodo legislativo para poder constituir un marco normativo que en primer lugar proteja a los niños y a las niñas de este país, en donde nos quede claro que ningún niño y ninguna niña son objetos, son cosas, pueden ser cosificados por ninguno de los progenitores para que usándolos se pueda hacer presión o simplemente algún daño físico, emocional de, en este caso, la víctima. Porque convertimos a los menores también en víctimas y de acuerdo a los testimonios que llevamos hasta ahorita de especialistas, con secuelas que les duran prácticamente la vida. Ya lo comentaban mis compañeras, este tipo de violencia también pasa desde la violencia emocional con los menores, esto que en algún momento se habló de alineación parental y que es importante aclarar, esta legislación no busca suplantarlo, al contrario busca fortalecer estos términos también reconociendo que ningún progenitor puede, en este caso, manipular a los menores en contra de otro, pero también hay que reconocer que en muchos casos esta violencia ya pasó de la alineación parental y ha llegado también a casos en donde han asesinado a los menores con tal de hacerle daño a la pareja. Esto tiene que parar y entonces lo que hoy vamos a hacer es establecer un marco normativo, primero, reconociendo en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia este tipo de violencia, porque lo que no se nombra no existe y hoy no está reconocida en esta ley y por lo tanto no podemos construir la legislación secundaria al respecto. Esto es como el primer avance, básicamente es nombrar la violencia vicaria, nombrarla para identificarla, nombrarla para señalarla y nombrarla para castigarla, para que a partir de aquí se pueda construir todo un marco normativo en el Código Civil, en el Código Penal y en todas aquellas normatividades secundarias que se requieran y le permita darle a los estados de la República un marco normativo de corte federal. Yo cierro diciendo que el Revolucionario Institucional se suma a estas iniciativas porque en donde los derechos de los niños y de las niñas están en riesgo, aquí no hay colores. Aquí lo único que nos interesa es proteger sus derechos, proteger a la familia, llámese sea una familia de cualquier tipo, y proteger, por supuesto, a las víctimas. Generalmente donde hay un niño o una niña violentada, hay una mujer violentada. Desafortunadamente también donde hay una mujer violentada es altamente probable que haya un niño o una niña violentada. Y quiero cerrar nada más haciendo una aclaración. No estamos legislando a favor de un solo género. Sí es importante reconocer
que hoy por hoy la violencia vicaria se da principalmente hasta en un 70% en contra de las mujeres, que son las principales víctimas de violencia de género en este país. Sin embargo, también, al meterlo en el Código Penal, que es la siguiente ruta, buscaremos legislarlo en favor de ambos géneros. Estamos conscientes de que también existen casos en donde las mujeres o las madres a veces condicionan en la convivencia de los hijos como una manera de revancha hacia la pareja. No es una iniciativa de ley, no es una ley sexista, al contrario, es una ley que lo que busca hacer es proteger los derechos de los géneros en términos generales y en particularmente los derechos de los niños y de las niñas. Así que sumados y seguramente en breve tendremos resultados que la Comisión de Género, encabezada por la presidenta, los va a presentar para que de ahí construyamos todas las fuerzas políticas, iniciativas de ley al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Melissa Varga. Continuaríamos con la diputada Nayeli. Adelante. Buenas tardes a todos y a todos. Agradezco a los medios de comunicación que nos acompañan y su interés en este tema, que como bien ya lo han mencionado mis compañeras diputadas y mi presidenta de comisión, este tipo de violencia siempre ha existido, no se ha denominado, y es importante que lo establezcamos en nuestras leyes para que no solamente reconozcamos que existe, se prevenga y de verdad se sancione y se erradique en su totalidad. El trabajo que hoy se hace en este Parlamento abierto, que es de verdad muy importante, que lleva todo el día, será todo el día donde todos podrán escuchar a los expertos, donde nosotros vamos a poder recabar la información para poder construir el próximo periodo ordinario, dictaminarlo en la comisión y llevarlo a pleno, para que de ahí impulsarlo en el Senado, que he escuchado que también tiene presencia el tema de violencia vicaria, y segundo, podamos enseñarle a nuestra sociedad, como bien lo decía mi compañera diputada, no es solamente un tema de las mujeres, es un tema hacia las mujeres y prevenirlo también hacia los hombres, porque principalmente es erradicar y prevenir una violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Como pues ya se dijo, este Parlamento nos va a permitir concluir un marco normativo que garantice el derecho de las mujeres a que puedan vivir una vida libre de violencia, respaldada de una obligación constitucional que va a dar más protección a las niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. En esta legislatura de la paridad, de la igualdad sustantiva, tanto legisladores como legisladoras nos hemos comprometido a participar de manera activa para transformar el entorno, para cambiar la realidad que hoy viven las mujeres en todo tipo de violencia, emocional, psicológica, laboral, física. Es nuestra obligación y sobre todo en este tema que de verdad pues no es nuevo, definitivamente el concepto se ha dado apenas y se ha reconocido internacionalmente apenas, pero violencia vicaria es algo que tiene que estar en nuestra normatividad, es algo que tenemos que trabajar para que se conozca, para que se escuche, para que se tipifique y para que se castigue. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida diputada Nayeli. Concluiríamos con la participación de nuestra diputada María Clemente. Adelante. Gracias. Estaba escuchando las participaciones de mis compañeras y estaban hablando justo de lo novedoso que parece el tema. Y como decía la diputada Melissa, lo que sí es nuevo es que lo estemos legislando, que estemos aquí en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, planteando el reconocimiento de esta violencia en el marco jurídico federal para resolver esta problemática social que, como bien apuntaba nuestra compañera diputada Nayeli, pues ha existido siempre, solo lo estamos reconociendo. Entonces sí es novedoso que estemos aquí diputadas de distintos partidos, de todas las fuerzas políticas, promoviendo esto para crear un bienestar para todas las mujeres de México. Y acá justamente se señalaba por nuestra diputada Claudia lo que está sucediendo justamente en Zacatecas, y no es gratuito que Zacatecas esté legislando en esa materia, debido a que, de acuerdo a los datos del Secretario Ejecutivo de Seguridad Nacional Pública, en 2021 Zacatecas fue la entidad federativa que mayor cantidad de datos de violencia vicaria ha manifestado. Solamente después de Zacatecas está Baja California con 14.76 víctimas por cada 100,000 habitantes.
Esas son las cifras y por eso es que en Zacatecas ya está pasando esta tipificación de violencia, que se añadió estos tipos de violencia a la ley allá en Zacatecas. Acá por parte del grupo parlamentario yo manifiesto que desde la coordinación temática de diversidad, género e inclusión social reconocemos dos iniciativas, la de nuestra diputada Claudia Hernández y la del diputado Raimundo Atanasio Luna. Y el tema de la violencia vicaria, como bien nos decía la diputada Melisa, no es un tema solamente no sexista, ¿no? La violencia vicaria en el tema central está también salvaguardar a los niños y las niñas que están en medio de esta violencia y que son los quienes también sufren a consecuencia de esto. Pero también, justamente además de esto, recuerdo, yo vine aquí el 26 de abril a tener una conferencia de prensa con ustedes para contarles el caso de Alejandra Mata de Loera Barba, que ella está justamente viviendo violencia vicaria y lleva un caso muy complicado, un litigio de muchos años con su esposo, un hombre muy solvente que ha podido solventar y comprar incluso al Poder Judicial, a personas dentro del Poder Judicial, para hacerle más complicado el que ella puede retomar a sus hijos, hijos que se han escapado, hijos que han intentado suicidarse y que están viviendo eso, y además la violencia y el sufrimiento que ella vive porque no tiene paz. Ella incluso ha manifestado decir que ella preferiría ya que él los matara para que ella siquiera pudiera tener paz, porque ya no soporta estarlos rescatando todo el tiempo, todos los días. Yo les invito a que revisen esa conferencia del 26 de abril, hoy la comparto en una de mis redes si quieren checarla, y que ustedes como periodistas vayan y vean cómo está esa situación, de la de Alejandra María de Loera Barba y la de muchas mujeres en México, y que pues participen y vean lo que está pasando de este Parlamento, y pues también que la violencia vicaria también es incluyente, es inclusiva, porque también hay muchísimas, sobre todo este tipo de violencia lesbofóbica que ejercen los hombres también, la violencia vicaria para un montón de madres lesbianas que tienen hijas y que tienen padres, pero que viven en el seno de madres lesbianas, de familias conformadas por mujeres y que viven esta violencia en México, muy a propósito del Pride, de este orgullo que festejamos en todo el mundo para ver los derechos de la población LGBTI, y que festejaremos este sábado 25 a mediodía para partir del Ángel de la Independencia, donde les espero a ustedes, porque voy a estar dando el banderazo para esta marcha nacional, para ver cómo están los derechos LGBT en México, para ver si a mitad del camino de la Cuarta Transformación de verdad tenemos avances en materia de salvaguardar los derechos de la población LGBT en México. ¿Cómo estamos en esa materia? Muchas gracias. Gracias, diputada María Clemente, gracias, diputada Melisa Vargas, diputada Nayeli, Claudia Hernández y Olivia Esquivel, y gracias a todas y a todos ustedes por permitirnos este espacio, por difundir, a la diputada presidenta de Política Electoral por permitirnos tardarnos un poquito más. Decirles que esta legislatura es de la paridad de género y por tal motivo tenemos un gran compromiso con las mujeres y niñas de este país, y nuestro compromiso es legislar para terminar definitivamente y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas de nuestro país, y trabajar para que todos los derechos sean para todas las personas, para que nadie se quede afuera, pero tampoco nadie se quede atrás. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Buenos días. Diputadas, tenemos una pregunta de la compañera Margarita Nicolás de Sistema Raza. Adelante. Buenos días a todas. Buenos días. Diputada, preguntarte sobre esta ley, hasta dónde van a, supongo que es una reforma constitucional y que le va a dar vuelta a todos los congresos de nuestro país, y sabemos que en la mayoría de los congresos son hombres y muchos de ellos son misóginos, machistas, y no permiten que estas leyes avancen precisamente pues porque ellos se convierten como en juez y parte de esta situación difícil que se está viviendo, y no solo en los hogares, en los empleos también, la secretaria, la gente que trabaja con estas personas pues se quejan de acoso sexual, de violencia. Entonces, ¿cómo le van a hacer el llamado que ustedes harían a estos congresos para que realmente estén en sintonía las leyes locales con la federal, precisamente para que esto avance? Porque si no, es difícil que se logre el propósito que tienen. Y también hace rato hacías mención de algo muy importante, la violencia que sufren también los hombres, pero pues como les dicen, no, tú no digas nada porque bueno, las palabras que se les ponen ahí, se estigmatiza también a ellos, para que realmente haya una igualdad en procuración de la justicia, porque ahorita la voz de la mujer tiene mucho peso
y se está abusando también de esa protección que está dando la ley, que van en contra de los derechos de los hombres, para que sea realmente una ley igualitaria, una sociedad igualitaria. ¿Cómo le van a hacer para que esto permee, empezando por cuando se llega al Ministerio Público, que sería algo que es básico en ese tema? Y si me permites, precedente que sentó un juicio que hubo en Estados Unidos, donde el actor acusó a su expareja de la violencia que sufría. Entonces, esto sirve como un marco referente para lo que ustedes están trabajando y que realmente se sancione a la mujer que recurre en esta violencia física, mental y emocional, para que, pues sí, haya esa igualdad. Y por último, te voy a preguntar sobre este triunfo en Colombia del exguerrillero. Se dice que pues precisamente que ese sí sentaría un mal precedente para América Latina por los antecedentes que se tienen del que fue muy sanguinario cuando perteneció a estos grupos subversivos. Esto no funde en América Latina, incluso en nuestro país, ¿no?, donde el narco también pues está muy asentado. Gracias. Muchas gracias por tus preguntas. Bueno, primero mencionar que no es una reforma constitucional. Lo que estamos nosotros analizando es reformar el artículo 7º de la Ley General de una vida libre de violencia contra las mujeres, que es lo que nos toca como Comisión de Igualdad de Género. El segundo término, la ruta para hacerlo más integral, y lo que hemos mencionado en esta conferencia de prensa, es crear el tipo penal en el Código Penal, porque no existe. Entonces, si no existe, pues bueno, no puede ser sancionado, no puede ser perseguido, y sobre todo lo estamos visibilizando. Hoy en el Foro de Parlamento Abierto, en las redes sociales, lo que más mencionan es: yo lo padecí, pero no sabía que existía. Entonces, es por eso lo importante de difundir y de dar a conocer el concepto. ¿Qué es? Porque efectivamente muchas mujeres han sido violentadas, pero se acercaban a un ministerio público, a una fiscalía, a levantar una denuncia y no podían hacerle nada a su agresor porque el tipo no existe. Es por eso la importancia, yo lo estamos diciendo aquí, es un tema nuevo para legislar, pero no nuevo en la ejecución del día a día. Entonces, aquí no es una reforma constitucional, trabajaremos para poder plantearlo en el Código Civil, como lo mencionó la compañera Melissa Vargas, y en el Código Penal para incorporarlo ahí. Segundo, tú mencionas que los congresos locales mayoría son hombres. No, recordemos que en la legislatura pasada aprobamos paridad en todo, somos la mitad. ¿Qué es lo que ocurre? Que a pesar de que somos la mitad, no hay un verdadero ejercicio del poder. Hemos dicho una y otra vez que queremos mujer en el poder, como aquí estamos nosotras, ejerciendo el verdadero poder, incidiendo en la toma de decisiones, incidiendo en los diferentes órdenes y leyes, ¿no?, en el marco legislativo, donde beneficia a las mujeres y niñas de nuestro país. Nosotros no queremos y también mencionaste algo que me llamó mucho la atención, decir las mujeres abusan. Yo creo que no, que más bien durante los albores de la historia, los hombres generalmente, y no digo que todos o el 100%, han abusado de las mujeres, y por eso es que se creó la Ley General de una vida libre de violencia de las mujeres, y hoy lo mencionábamos en el foro Ana Francis, la diputada de la Ciudad de México, y una ley para la igualdad entre mujeres y hombres, porque a pesar de que existe la violencia y que la violencia no tiene género, comúnmente quien es perseguida, violentada, abusada, son las mujeres y no los hombres. Hoy no decimos que no existe esta violencia contra ellos, pero muchas veces es diferenciada. Hay hombres y que no se tienen datos exactos porque muchas veces no se menciona y no se denuncia, que dicen: a mí me desaparecieron a mis hijos y no puedo verlos, pero detrás de eso hay una violencia diferenciada. Generalmente, no el 100%, lo recalco, las mujeres huyen con sus hijas o hijos cuando el esposo tiene poder económico, porque las mujeres generalmente nos dedicamos socialmente y culturalmente al tema de cuidados de los hijos, de un familiar enfermo, de la madre, no tenemos recursos económicos, y que al momento de pelear una guardia y custodia no tenemos ni para pagar un defensor. Tenemos que acudir a un defensor de oficio, que generalmente son hombres, porque también en el Poder Judicial no se llega a esta paridad que necesitamos y a este cambio de concepción de legislar con perspectiva de género. Y entonces aquí es donde nosotras necesitamos hacer ese parteaguas y poder poner en la misma condición igualitaria a mujeres y hombres. Eso es lo que yo diría. En la última pregunta, yo creo que esta conferencia de prensa no está para ese momento. Lo que hemos dicho una y otra vez es que la agenda feminista no avanzará si las mujeres al frente, los derechos al centro y los violentadores fuera de cualquier espacio de poder o decisión. Muchas gracias. ¿Le puedo agregar algo a la compañera? Sí, adelante.
¿Quiere agregar algo la diputada? Igual María nada Clara? más para respecto a si reconoce o no los derechos de los hombres al modificarse esta ley en específico, yo digo que sí, les decía hace rato, reconoce a las mujeres lesbianas, a las madres lesbianas, y no porque no esté en la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación, no las reconoce. En este caso, al legislar en esta materia en la que mayoritariamente la población afectada son mujeres, y reconocerlo en esta ley, sienta un precedente, y aunque no estén de facto mencionados los hombres, ese precedente les garantizaría el derecho. Y si un hombre tuviera el amor que tiene una madre para defender a sus hijos, estoy casi segura que un hombre llevaría su defensa legal y jurídica al máximo. Y si un hombre deseara hacer eso, ninguna corte le negaría el derecho a partir del precedente que sentaríamos si esto se aprueba. Gracias. Y aquí dejar muy claro que cuando hablo de violencia a diferencia es este contexto que vivimos donde las mujeres al tener miedo y al tener un largo historial de violencia en sus hogares que no denuncian, pues huyen con los hijos. Y ojo, no estamos diciendo que por eso se exima de la responsabilidad, que las mujeres que también cometen este tipo de violencia en contra de un hombre, no por un historial antes o previo de violencia, puede ser justificado. Y para eso es que vamos a legislar en torno al Código Civil o Penal, para que sea hombre o sea mujer quien haga este tipo de acciones, pues tenga un castigo. Gracias. Gracias, Sería no hay todo. más Muchas preguntas. gracias. Gracias, compañeros de la prensa y a quienes nos ven. Gracias.